Hola, yo soy Alexa y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. El día de hoy me siento muy feliz ya que tenemos a nuestra primera invitada en esta sección titulada Una persona, un mundo. Licenciada en Comunicación, Gráfica y Diseño, especializada en diseño gráfico por la Universidad Benito Juárez en Puebla. Mexicana con 24 años, con una experiencia laboral en ilustraciones y diseño de logotipo e invitaciones, así como colocación de aplicaciones, elaboración de diseños personalizados. Hizo sus prácticas profesionales en Casa Reina en el área de diseño y su servicio social en el Museo de San Pedro de Arte en el área de ilustraciones y diseño de logotipo e invitaciones. Cuenta con una constancia de capacitación en el área industrial, operativa y tecnológica. Melina López Vargas, también con una gran pasión por la literatura y poesía. Dos de sus poemas son publicados en un libro titulado Aroma del atardecer de la editorial Poesía Mítica, titulado Sentidos opuestos y Tengo nombre. Le gusta la ilustración, el diseño editorial, diseño de interiores, especialmente la rama de retail design. Melina López Vargas, bienvenida a mi canal, ¿cómo estás? Muchas gracias, Frida. Gracias por la invitación. Me siento muy bien, muy emocionada. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, realmente tu profesión es una profesión muy hermosa que seguramente muchas personas han escuchado el término o también desean estudiar esta carrera. Y me gustaría comenzar con una pregunta muy básica. ¿Qué es Claro. el diseño y comunicación gráfica? Bueno, el diseño gráfico es una disciplina que comunica el arte y la comunicación visual, pero también transmite un mensaje claro. Esto también se une con varias variedades que son los medios de comunicación como la publicidad, el marketing, el diseño editorial eh, y diversas, ¿no? Y también, bueno, nosotros como diseñadores utilizamos diversos elementos como es la tipografía, los colores, eh, imágenes también donde podemos plasmar una idea creativa y así que llegue al público específico. Ok, qué maravilloso. Es un área que está principalmente enfocada al espectador, ¿cierto? Que el espectador Exactamente. pueda obtener un mensaje. Eso me parece muy hermoso. Sí, es lo que ahora sí hacemos los diseñadores, plasmar ideas para que el público se interese. Wow. Melina, algo que me gustaría tocar es, bueno, cada persona a lo largo de su vida tiene pues ideas de lo que desea hacer en su vida personal en el futuro. Muchas veces saben desde que son pequeñitos, Sí. otras veces conforme van creciendo y su desarrollo, pues de acuerdo al entorno social, escolar o familiar, van desarrollando esos anhelos en su corazón. Y también hay otros que después de intentos y pruebas, inclusive en otras carreras, logran determinar lo que van a hacer en su vida, ya sea en un ámbito profesional, algún oficio o simplemente el estilo de vida. Me encantaría saber en qué momento o etapa de tu vida decides ser diseñadora y y estudiar comunicación gráfica y por qué. Bueno, yo creo que desde muy chiquita siempre he sido muy creativa, ¿no? Entonces siempre me gustaba el diseño de modas, el diseño de interiores, que combinar colores, texturas. Entonces, cuando llega esta etapa de terminar la preparatoria y decir a la universidad, ¿no? Ujú. Entonces fue como de qué vamos a estudiar, qué es lo que te apasiona hacer. Y bueno, ya como investigando y todo eso, llegué al diseño gráfico, que es como la base de todo ello. Entonces, desde ahí como que decidí estudiar diseño gráfico, ya que es como la base de todo, como hace un momento dije, entonces, sí.
Y fue una elección muy bonita que tomé y no me arrepiento de nada. Oh, qué hermoso. Eso es algo muy especial. Como decía, a veces no tenemos claridad cuando somos pequeños. Hay quienes sí, pero es muy hermoso poder encontrar ese camino, ¿cierto? Poder encontrar Sí, ese camino y esa pasión. Entonces, eso es algo muy hermoso. Muchas gracias por compartirme esa mm, parte de tu historia. Y gracias. hablando de la parte universitaria, hay algo que para mí es muy importante, porque a veces tenemos expectativas cuando vamos a entrar a estudiar una carrera, ¿cierto? Sí. Y me encantaría saber tú, ya ahora que eres toda una licenciada y todo esto, ¿qué consejo le darías a alguien que va a entrar a estudiar diseño y comunicación gráfica? Ok, ¿qué consejos? Es una muy buena pregunta, a ver, que también me hubiera gustado esos consejos que me dieran. Eh, Creo que en primer lugar sería tener en claro que tu mejor amigo desde en la universidad va a ser tu ordenador. O Ok. sea, 24/7 vas a estar con tu ordenador diseñando que logotipos, carteles y demás, ¿no? Entonces vas a estar un buen tiempo en tu ordenador y debes invertirle un poquito también. En segundo sería mm, mostrar interés en tu carrera porque vas a, ahora sí, estar como en contacto con personas, ya sea por medio de trabajos como volantes, bueno, en diseño de logotipos, de marcas, que, ¿cómo se puede decir? O sea, estar en contacto, siempre estar investigando, evolucionando, estar al pendiente de las tendencias que hay en la actualidad y ponerlas dentro de tu estilo, ¿no? Ujú. Ese sería otro. Eh, También creo que un punto muy importante, estando ahora sí en la carrera, es que vas a recibir críticas y feedbacks de tus profesores, hasta de tus compañeros, ¿no? A la hora de exponer un trabajo, siempre vas a recibir como una retroalimentación. Y lo que también he aprendido de ello es que no tomártelo personalmente. Esas críticas van a ser para tu trabajo, no para ti mismo. Entonces, es también trabajar. Otro sería investigar, siempre estar al pendiente de investigaciones, siempre leer, informarte, ¿no? Porque el mundo del diseño a veces es muy cambiante. Como dije hace un momento de las tendencias, podrá ver que el pop popular pueda que ya haya pasado, ¿no? Pero puede renacer otra vez y es investigar y crear nuevas ideas, ¿no? Acoplarlas a ellas. Entonces, eso creo que serían algunos de los consejos que les podría dar a la audiencia, a los chicos que quisieran estudiar diseño gráfico. Muchas gracias por ese consejo, Melina. Definitivamente debe de haber alguien allá afuera que esté viendo este video Exacto. que le va a resonar en su corazón y decir, ok, apenas estoy comenzando la carrera y sí, veo estos puntos que Melina reflejados. O Sí, tengo que tomar nota para poder ir preparado y eso es maravilloso. Creo que algo que comentabas que a mí me parece pues algo que ahora que discerno esta información es acerca de que en efecto, la sociedad todo el tiempo está cambiando y las modas todo el tiempo están en un constante cambio. Entonces, eso es algo muy interesante. Y relacionado a ello, hablábamos sobre la ilustración y esta área para mí es muy asombrosa porque en efecto tú como diseñadora y comunicóloga gráfica, pues te encargas de hacer este análisis, ¿no? De estos elementos y sí. transformarlos en tan solo una imagen. ¿Y cómo es ese proceso, perdón, para generar esas ideas o objetivos que un cliente te solicita en solo una ilustración? Ok. No, bueno, nosotros como diseñadores tenemos la obligación de investigar, de conocer a nuestro cliente y a través de eso usamos un brief a donde se les da como lo general, ¿no? De colocar bueno, datos generales de la marca o de un proyecto diferente, ya sea una ilustración, un logotipo,
diversas cosas, ¿no? Entonces, a través de ese brief nos dan las bases para crear ese logotipo, ese proyecto, ¿no? Y a través de eso también se crea un mood board donde se plasman ahora así como ideas concretas para poder a cabo llevar ese proyecto. Ok, qué interesante. Desconocía completamente eso y wow, ahora entiendo cómo es el proceso y veo todo lo que hay detrás de una diseñadora y comunicación gráfica. Sí, Y Meli, hablando de esta parte, ¿qué ramas del diseño podemos encontrar? Creo que mencionaste algunas al principio, pero me encantaría hacer énfasis en ellas. ok. Bueno, hay diversas, ahora sí, ramas del diseño. Una de ellas es el diseño editorial, que Ujú, se encarga de las portadas de libros, la maquetación, que es algo muy interesante y que me gusta mucho. También está el marketing, la publicidad, el escaparatismo, que es como, bueno, es una rama que está asociada también al retail design. ujú. Eh, También está el diseño de packing, bueno, de embalaje Ok. también. Está la fotografía, la ilustración, el branding, creo que ya lo había dicho, ¿verdad? Pero bueno, están esas ramas y hay demás, ¿verdad? Pero son una de las que son más conocidas. Ok, y de ellas, de las que acabas de mencionar, ¿tienes alguna favorita? Sé que el retail design es una de tus favoritas, pero además de ella, ¿algunas de las otras que comentaste, hay alguna en especial que te guste más? Sí, es el diseño editorial. Ok, sí, Sí, me gusta bastante, mucho. ahora entiendo. Ok. Y bueno, también algo que para mí es algo muy especial. Me Sí, gustaría platicar sobre tus prácticas profesionales, ya que fueron en Casa Reina. Y ok. para aquellos que pues no conocen Casa Reina es un hotel-restaurante que tiene antecedentes del siglo XVI, XVII y XVIII y que en la antigüedad era un sitio de, pues, principalmente personas de la clase trabajadora, que estaba dividido por un río que ahora es un bulevar, y estaba dividido entre ese río por otra zona de gente que vivía, que era principalmente población española. Entonces, el contraste arquitectónico que se veía en ese momento era muy interesante. Ok. Entonces, Melina, me encantaría preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia en el área de diseño y qué aprendizajes nuevos obtuviste en tus prácticas profesionales? Bueno, mi experiencia en Casa Reina fue muy interesante, fue agradable mi estadía allí. Como tal, mm, no realicé varios proyectos de diseño porque no había como ¿cómo se podría decir? Un lugar específico para diseñadores, ¿no? Es como un hotel, ¿no? Entonces tiene diferentes áreas, entonces como co-diseñadora, pues no, ¿verdad? Pero sí tenía como me asignaban diferentes trabajos, como por ejemplo el diseño de menús. Cuando había como algún evento, me pedían el diseño de menús, también las fichas museográficas, ya que bueno, el Hotel Casa Reina cuenta con diferentes obras de arte y también es socia de la Talavera de la Reina, entonces tenía piezas, cuadros y demás. Entonces también fue como el diseño de las tarjetas museográficas. También realicé los catálogos ya sea del mobiliario o también de los salones que contiene el hotel, porque tiene tres, cuatro salones a donde puedes hacer tus eventos. Y también, bueno, aparte de eso, este, me dieron la oportunidad de conocer el hotel, o sea, de cómo se maneja el hotel, de qué hacer, ¿no? Y también
me asignaban diferentes actividades. Bueno, una de ellas que recuerdo mucho y que me gustó fue el diseño de su pizarra. En la área de cocina ellos tienen su pizarra de eventos como especiales, ya sea de cumpleaños, eventos importantes y demás. Entonces me tocó diseñar como su pizarra y hacer la temática del día de Navidad. Entonces ¡Wow! fue agradable mi estadía y no me arrepiento, la verdad. Me gané buenos amigos y gané experiencia también. Claro, creo que esa es la parte más interesante de las prácticas profesionales, porque es ahí cuando se pone en práctica todos estos Exacto, conocimientos adquiridos, pero al final la vida totalmente de trabajo es completamente diferente. Ya cuando uno exactamente. está en un área laboral es diferente al área universitaria y poder escuchar los aprendizajes que obtuviste en esa experiencia suena algo maravilloso. Y algo que puedo ver es que has estado relacionada principalmente con el arte y la historia, y eso para mí es algo muy, muy interesante y justamente va enlazada a la siguiente área que me gustaría tocar, que es, bueno, pues San Pedro Museo de Arte, que fue el sitio donde hiciste tu servicio social. Y también para aquellos que no conocen este museo, ambos, tanto Casa Reina es en la ciudad de Puebla, como también Exactamente. San Pedro Museo de Arte, que fue donde hiciste tu servicio social. Y para aquellos que no lo conocen, bueno, este es un museo que se consolidó en 2002, pero la construcción es bastante antigua. Estamos hablando de que se construyó a unos 22 años después de la caída del Imperio Mexica y estamos hablando de 1544, 1545. Y era Sí, originalmente un hospital, entonces eso sí, es muy interesante. Entonces, era originalmente un hospital que era administrado por la iglesia y bueno, tiene una arquitectura renacentista, obviamente influenciada por la cultura europea de ese momento que había llegado a este nuevo mundo. Y bueno, en el siglo XIX deja su gestión clerical y pasa a ser administrado por el gobierno y fue nombrado Hospital General del Estado y funcionó hasta 1917. En 1948 se funda el Palacio del Deporte. En 1998 el proyecto Museo Virreinal de Puebla fue el precursor más importante del actual museo y en 2002 se consolida pues ya como museo. Entonces, Melina, trabajaste en el área de ilustración y diseño de logotipo e invitaciones. ¿Para qué eventos tuviste la oportunidad de desarrollar invitaciones y cuál fue tu parte favorita de hacer tu servicio social en este museo lleno de tanta historia? ok. Mi parte favorita fue, creo que asistir a los talleres que asignaba el museo y donde le daban también oportunidad a artistas. Me acuerdo muy bien que había talleres de pintura, también había conferencias a donde eh, te daban a conocer la historia también de Puebla, sus iglesias, este, pero más que nada era asistir a los talleres, o sea, siempre era como padre conocer más y a la vez también iba como de espectadora, ¿no? Porque tenía la responsabilidad de tomar fotografías, ¿no? Como de evidencia, pero también hubo dos ocasiones a donde no fui espectadora, me involucré en el taller y fue muy bonito, la verdad, aprendí mucho también y también estando en el Museo de San Pedro, fue muy agradable mi estadía, fue muy bonita, donde aprendí mucho y me llevé muchas cosas, así como me llevé amigos, me llevé a una gran jefa, la verdad, que ahí estuvo tras de mí, bueno, no 24/7, pero sí siempre como, hubo ese apoyo, ¿no? Y lo agradezco mucho, la verdad. Eh, y una de las postales que hacía era igual de eventos, o sea, de exposiciones, a donde me gustaba mucho y lo que me agradaba más era que te daban la oportunidad de diseñarlas, claro, con ciertas reglas, poner
los eslogans de Puebla y demás, pero te daban la oportunidad de diseñarla. Entonces eso era lo que me gustaba mucho y la emoción también era de que, eh, claro, no todas fueron aceptadas, pero sí algunas a donde vi mis postales como tal, así como tal, subidas a internet y fue como de, ay, wow, qué padre está, mi postal está ahí. Entonces, sí, fue una experiencia muy bonita, a donde me llevé una gran experiencia, la verdad. Wow, qué hermoso. Y como tú comentabas, Meli, realmente esa parte de a lo mejor ver ya tus obras publicadas debe ser una sensación sumamente hermosa y decir, mi trabajo está ahí, ¿no? Sí, y bueno, uno de los proyectos que se me asignaron fue las ilustraciones de unos azulejos que se encuentran en el patio, ahora sí, en el patio de los azulejos en el estado de Puebla. Es uno de los museos de Talavera. Entonces fueron uno de los dibujos que hice, Wow. donde me dieron la oportunidad de hacerlas y se imprimió la Gaceta y están ahí los dibujos y los niños los pueden colorear o como colección también. Sí, Oh, wow, qué hermoso, sí. qué hermoso, qué hermoso. Y en la parte histórica, Melina, ¿cómo te sentiste de estar en un lugar donde muchas personas de diversas épocas estuvieron ahí? ¿Cómo es la esencia de este lugar y te inspiraba de alguna manera más la esencia histórica del sitio? Sí, la verdad es un lugar muy bonito donde la arquitectura es impresionante, ¿no? Entonces también nos contaban diversas historias eh, de la cultura también, pero también un poco paranormales, entonces era muy chistoso. Eh, pero de ahí en fuera fue muy bonito. Me acuerdo que una de las exposiciones que se encuentran en este museo son virreinales, ¿no? Entonces, hay muchas exposiciones de ese tipo, claro, igual muy modernas, pero se conserva lo histórico también. Wow, wow, qué hermoso. Y claro, esas experiencias, esas historias también de esas personas que posiblemente sus almas vagan en los, Sí, los pasillos del museo. Debe ser muy curioso escucharlas y bueno, sí, yo creo que casi siempre a muchos de los espectadores a veces les causa curiosidad ese tema, pero ¿tendrías sí. alguna historia que que nos gustarías compartir acerca de los Eh, personajes clásicos del sitio de los que se hablan? bueno, me acuerdo que nos contaban que hay una niña Ok. en el museo, dicen que deambula ahí, porque creo, Oh. bueno, no sé concretamente su historia, tampoco quiero inventar, ¿verdad? Pero sé que dicen que esa niña se ahogó ahí Oh. entonces, su alma deambula por ahí y anda asustando también a la gente. Sí, Oh, bueno, muchas gracias por compartir estas historias que forman sí, parte de tu experiencia también en este sitio. claro. Y justamente comentabas acerca de las exposiciones que hay y ¿hubo alguna que tuviste la oportunidad de estar presente en tu tiempo de tu servicio social que fue fascinante para ti ver alguna exposición o alguna parte del sitio históricamente hablando que te fascinó? Sí, la verdad sí. Tuve la oportunidad de asistir a una exposición, principalmente en su apertura. Fue emocionante y se llama, bueno, ahorita ya no está, ¿verdad? Pero se llama Sensacional del Diseño. Oh. Mostraban sobre el arte popular de lo que era antes, ¿no? O sea, los volantes de hace mucho tiempo, el arte como mexicano, el arte popular que en años pasados como que se realizaban que los volantes un poco eh, más llamativos, también sobre la lucha libre también mostraron ahí, los carteles ya sea de negocios o demás, ¿no? Entonces bueno, es una exposición muy bonita. Eh, Sé que todavía anda como circulando en varios estados, entonces si tienen la oportunidad,
eh, de ir a verla, adelante, se llama Sensacional del Diseño. Además que de ahí conocí a varios amigos y uno de ellos fue partícipe de esa exposición. Entonces fue grandioso, la verdad. Wow, suena algo maravilloso poder ver el paso de México a través de todas estas Sí, exposiciones y bueno, la lucha libre, algo muy emblemático de nuestro país, de nuestra exactamente. cultura. Y bueno, debe ser algo muy asombroso, muy, muy asombroso. Sí, sí. Y bueno, Melina, he tenido la oportunidad de ver tus maravillosas obras que tienes publicadas en tus redes sociales, que por cierto vamos a ponerlas al final de este video para que vayan y... Muchas gracias. Y bueno, son hermosas, realmente veo mucha creatividad en ti y para mí siento que la inspiración que como seres humanos llevamos en nuestro corazón muchas veces nace con diferentes actividades o inclusive personas. ¿Y tienes alguna fuente en especial, Melina, o alguna actividad que inspire tu corazón de tal manera que hagan nacer tu creatividad para estas obras? Bueno, sí ha habido inspiración. Como lo dijiste, lo puedes encontrar en una persona o en alguna vivencia que hayas tenido. Eh, También ha sido también a través del Internet, ¿no? El Internet nos ha dado como ha abierto plataformas o páginas donde podemos como inspirarnos y crear referencias. Claro, no hacer plagio, sino como tomar como una referencia y crear a través de ello otra nueva idea, ¿no? Pero sí ha habido como inspiración a través de se llama una autora que se llama Nico Villalba, es una también escritora, pero también como artista, entonces de ahí también como que me he inspirado y también ha habido diversos artistas en los que digo, wow, a mí también me ha gustado mucho los estilos, ya sean el arte urbano, también me gusta mucho, este, o el arte minimalista, estilos minimalistas, estilo de Art Nouveau, diversas estilos que digo, esto me inspira, ¿no? En crear nuevas obras, en crear nuevas ilustraciones. Entonces ahí creo que nace, ¿no? La inspiración. Wow, eso es algo muy, muy especial. A veces hay artistas del área en la que nos dedicamos que definitivamente Exacto. nos inspiran y que nos sentimos conectados con su arte y poder escuchar los nombres de las personas que te logran inspirar es algo muy especial. Gracias por compartir ello, Melina. Gracias. Y bueno, realmente es muy interesante esta parte de qué tanto justamente una profesión puede ayudarnos a crecer intrapersonalmente. ¿Ha habido algo en ti que ha cambiado gracias al diseño y la comunicación gráfica de manera intrapersonal? Sí, la verdad sí, creo que ha sido la confianza en sí mismo. Yo me acuerdo que cuando entré en la universidad, eh, claro, los profesores te dan las bases, eh, pero uno llega a veces luego sabiendo sin saber nada, ¿verdad? Entonces yo fui una de ellas y me acuerdo que Eh, en los primeros semestres se manejaban los programas de software, de que ya sea Photoshop, Illustrator, y yo no los manejaba, o sea, no los conocía completamente. Entonces eso fue como de aprender, aprender, de querer aprender más, o sea, no quedarte con lo que el profesor te decía, ¿no? Entonces a través de eso como que nació el de querer saber más, el de tener confianza en sí mismo, el decirme sí puedo, lo puedo lograr. Eh, y también a través de mis obras, antes era como de, es que no me gusta, no me agrada, le falta algo, le falta esto. No sé si a las personas les agrade y no lo quieran comprar o no lo quieran ver. Entonces, decir es que eh, a ti te debe gustar lo que haces, debes de confiar en tu proceso, debes de respetar también tu proceso, porque si tú no te respetas a ti mismo, no van a respetar lo tuyo, ¿no? Entonces, esos creo que han sido mis mejoras. Claro,
he ido como trastabillando también, pero también trabajando en ello. Entonces, pero sí ha sido como la confianza en mí misma, en decir sí puedo y hay que trabajarlo. Eso es muy hermoso, las Sí, sí, cualidades que has adquirido son maravillosas. A veces la confianza es un área que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo y confiar en lo que estamos haciendo, sí, confiar en nuestro talento. Y definitivamente la confianza, como comentabas, Melina, es algo muy importante porque si a ti no te gusta y tú no te sientes conforme con lo que sí, estás haciendo, cómo lo muestras al mundo? Y poder confiar en exacto. ti misma creo que es un don que definitivamente has desarrollado a través de estas experiencias y que es maravilloso verlas reflejadas y, por ejemplo, en tus redes sociales verlas ahí es como, wow, ¿no? Ahora que lo Sí, comentas, puedo ver detrás de ellas a esa chica que eres tú, confiando en sí misma y creo que ese es un valor hermoso que a veces nos cuesta trabajo desarrollar y te felicito que sí, lo hayas logrado. Y hablando de esa muchas gracias. creatividad, ya, sí, hablando de esa creatividad, algo que me gustaría tocar es, a muchos de nosotros o a algunas personas les puede costar trabajo em, lograr nacer su creatividad. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por un bloqueo en su creatividad o que a veces siente que no, que le cuesta trabajo crear esa creatividad? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo? Bueno, creo que cuando uno tiene un bloqueo creativo, debemos de tomar un respiro primero. O sea, alejarnos un momento, ir a caminar, a tomar aire, o hacer otra actividad, para que así las ideas vengan y a la hora de plasmarlo, lo realicemos. También uno de ellos, otro consejo sería tener orden. Si tu espacio de trabajo no está ordenado, Ok, no habrá buenas ideas, ¿no? Entonces, eh, y en el orden quiero, eh, ¿cómo decirlo? Como aclarar, ya sea en tu espacio de trabajo también, pero en tu persona también. Si no hay un orden como personal en tu mente, físicamente, no vas a tener un orden en tu trabajo. Entonces, eso también sería. Eh, y también hacer otras actividades, o sea, no nada más enfrascarte en, por ejemplo, en un proyecto de ilustración, ¿no? Y dices, es que no veo resultados en esto, no sé qué crear. Tomarte, así como dije, tomarte un respiro, irte a otra actividad, ya sea un deporte, eh, llevar a tu perro a pasear, no lo sé, o investigar también, leer. Eh, Ver videos también de arte, de decir, ok, voy a ver este video de tal persona, de tal artista, y eso te inspira a hacer, ¿no? A realizar las cosas. Entonces, esos serían como los puntos, ¿no? Bueno, consejos que daría. gracias por esos consejos, Melina. Seguramente habrá alguien que logre em, intentar hacerlos y ponerlos en práctica y que posiblemente le funcionen. Y es maravilloso Sí, saber que eso te funciona a ti. Así que muchas gracias. gracias. Y bueno, realmente algo que me gustaría también tocar, hablamos del retail design y qué estilo o elementos usualmente tus diseños en esta área suelen tener. Bueno, en el retail se han hecho así como bocetos muy burdos, claro. No he tenido como la oportunidad de plasmarlos o trabajar en ello, pero han sido minimalistas, han sido un poco también de arte urbano, claro, adecuándolas a la tienda, ¿no? Porque en el retail design se centra principalmente en el diseño de espacios comerciales. Eh, Como había dicho, bueno, hace un rato, las ramas del diseño, en una de ellas está el escaparatismo, pero también está como relacionado al retail design, que es una rama que ha ido como evolucionando y que es una rama nueva. Entonces, eh, se relacionan, ¿no? Pero sí he tenido como la oportunidad de hacer bocetos un poco, llamarlos burdos o
plasmarlos en los programas, pero han sido minimalistas, de arte urbano, de como de diferentes marcas, como tomando una marca y crear como el espacio, ¿no? Cómo me gustaría quedar, cómo quedara la tienda, ¿no? Para que así que el público les llame la atención y entren en ella y digan, wow. Ok, ok, eso es maravilloso saber y el área minimalista es un área muy interesante porque con pocos Sí, elementos puedes crear una esencia completamente diferente, ¿cierto? exactamente. Ok, y bueno, parte de tu mundo es la literatura y la poesía. Y cuando recién comenzamos este video, compartía acerca de que dos de los poemas que has escrito, porque seguramente es de tener más, Sí. fueron publicados en un libro. Y me gustaría que nos pudieras tal vez enseñar este libro y platicar un poco más cómo fue que estos dos poemas se publicaban en el libro y bueno, que nos pudieses contar un poco más acerca de ello. Bueno, el libro se llama Aromas del Atardecer, en el volumen uno, a donde se encuentran mis poemas. Ay, sí, se lo grabé, creo que sí. Sí, se ve muy bien. Este, ¿Cómo nació la inspiración? Bueno, ¿cómo nació eh, el querer bueno, plasmarlos o subirlos a esta convocatoria? Fue porque, bueno, a través de internet, en Instagram, vi la convocatoria de crear dos poemas, entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no escribirlos? Este, y bueno, estos dos poemas fueron como un parteaguas para mí, porque, claro, había hecho historias, cuentos, pero nunca poemas. Entonces, desde el año pasado, cuando vi esta convocatoria y decidí subirlos y tomar como el riesgo dije, vamos a hacerlos. Entonces, fue un proceso, no te voy a decir fácil, porque fue un poco complicado el elaborarlos y encontrar un tema. A mí siempre me ha gustado temas eh, del día, ¿no? O sea, mi inspiración nace de las personas, de palabras, así una palabra tan insignificante, la puedo, la tomo y digo, esto puedo hacer. Entonces, los dos poemas de Tengo nombre y sentidos opuestos han sido dos poemas que me han llenado de satisfacción, que me han llenado de amor también, y, y de ver ese resultado puesto en este libro, el decir, sí lo logré, dos poemas que yo hice están colocados ahí, fue un reto muy agradable. Y justamente, Melina, hablábamos hace un momento sobre la confianza, ¿cierto? Exactamente. Y tal vez, o bueno, no tal vez, pero lo que yo puedo ver es que esa confianza, el confiar en tu intuición, el confiar en esto es lo que deseo, llevó a Melina a lograr esto que tanto anhelaba y que la literatura y la poesía que forman parte de tu mundo se vieran plasmado en algo tangible que representa todo tu trabajo y toda tu pasión en esta área que es parte de ti. Y Sentidos Opuestos es un poema que, bueno, definitivamente a mí me conmovió muchísimo. Y pues Sí, habla sobre los problemas sociales, principalmente sobre el ámbito político, y habla exacto, sobre la lucha del poder y las contraposiciones ideológicas, y cómo las contraposiciones ideológicas, en vez de buscar un balance, un acuerdo, lograr edificar un camino donde lo mejor de ambas pueda caminar juntas, es más ver quién es el mejor. Ese complot de decir, esto es lo que pienso y lo siento. Y, exacto. y para mí eso fue muy interesante. ¿Cómo es que logras edificar este poema y tomar esos elementos políticos o esas ideas sobre tu visión política en muchas ramas ideológicas? Ok, bueno, sentidos opuestos nace porque, bueno, a mi familia siempre le ha gustado la política.
En serio, no sé si has escuchado la frase de que hablar en la mesa sobre política, sobre religión y demás es un tema de nunca acabar. Entonces, eh, de ahí nació, porque dije, ¿por qué no hablar de política? Porque siempre creo que la política siempre ha estado, creo que en los libros o en un poema como que no es tan abierto, ¿no? Ese miedo de que te callen, ¿no? De que te digan, no, es que por qué sacas eso, no? Entonces dije, ¿por qué no? Eh, y empezó a esas ideas de represión, de decir de que te compran tus votos, de decir, por qué yo tengo que votar por ese presidente si está haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces de ahí nace y empiezo a crear este poema y digo, wow, o sea, como unas simples palabras, pero también palabras fuertes, también palabras que imponen, que dicen, no voy a hacer esto, crean un gran poema que es sentidos opuestos. Y yo cuando me acuerdo que cuando se los leía a mis papás y a mis hermanos, a mi hermana y a mi hermano, dijeron, wow, este poema está duro, me gusta. Sí, Entonces, y fue esa, o sea, esa reacción me gustó. Creo que siempre uno como escritor, como alguien, hasta pintor, músico, cuando crea, no sé, tiene ese como esa incertidumbre de decir qué dirán la gente, ¿no? sí. Entonces cuando a mis papás, a la gente le gustaron, fue como de, wow, está, va por buen camino. Wow, Sí, es definitivamente como comentabas un poema un tanto duro que te enfrenta a la realidad, pero sí, definitivamente la realidad y la verdad nos ayuda a crecer como seres humanos y exacto. eso es algo que puedo sentir en este poema. Y bueno, el número dos, Tengo nombre. Tengo nombre es un poema que al leerlo, bueno, fue también muy conmovedor porque en esta sección del canal hablamos justamente sobre la importancia de conocer las historias de los seres humanos y recordar que toda historia es importante, valiosa, sin importar qué tan grande o pequeña es y que al final esas historias conforman a la sociedad y conforman al entorno en el que nos desenvolvemos día a día. Y este poema, Tengo nombre, bueno, deja el final al lector con un corazón espectador de qué pasará. Y también, bueno, en este poema hay un protagonista, hay un personaje ficticio Sí. que habla su historia y bueno, para mí una de las partes más conmovedoras es cómo él expresa esa historia y qué hubiera sido de él sin eso que afronta en su vida, que me gustaría que los espectadores de este video pudiesen comprar este libro y poder leerlo. Y bueno, ¿cómo fue que llegó a ti este poema, Melina? Bueno, es, es una muy buena pregunta, la verdad, y muy interesante también la historia. Estando en mi servicio social en el Museo de San Pedro, esta persona sí existe. Ok, Claro, no sé su historia, no sé su trasfondo, pero sé que es una persona, bueno, nos contaron un poquito de él, una persona de ahí del museo. Dicen que bueno, el señor era un doctor y que tiene familia, pero no sé qué haya pasado con su vida, no sé en qué momento llegó a él, eh, pero se convirtió en un indigente y, y vive, bueno, no es que viva ahí, sino deambula en el Museo de San Pedro. Ahora sí son sus calles. Siempre, si un día tú llegaras a ir a Puebla o los que nos ven son de Puebla, creo que lo han de conocer o de ubicar. Es un señor ya grande, es un indigente y que ahora sí creo que a través, no sé, de sus problemas, llegó a estar con sus facultades mentales un poco mal. Entonces, eh, cuando decido hacer un segundo poema, digo, ¿por qué no hablar de él? ¿Por qué no hablar de una persona que ha sufrido, una persona que no sabemos
cuál ha sido su trasfondo y creo que no es la única, ¿no? Siempre hemos visto en las calles a personas indigentes que nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Qué las obligó a vivir esta vida, ¿no? Entonces, tengo nombre, habla sobre de una persona que sufre la enfermedad de Alzheimer. Creo que es una enfermedad que sí se ha hablado, pero que no está tan presente, ¿no? Y que las personas que lo llegan a vivir, ya seas, eh, bueno, la persona misma o la familia, es como fuerte, ¿no? Porque también he conocido a personas que tienen ya sea sus papás que muy grandes pasan por esta enfermedad y que para ellos es muy difícil, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de ello? Claro, me tocó inventar un poco, porque te digo, no sé el trasfondo de la persona, pero a través de él creé este poema. Y es un poema, como tú lo dices, conmovedor, que te deja con un nudo en la garganta, porque me acuerdo que cuando lo terminé de hacer y se lo mostré a mis papás, y lo leyeron y me dijeron, wow, es un poema duro, es un poema que dices, o sea, que te quedas con el de qué triste, ¿no? Entonces decidí, ¿por qué no hacerlo? El de Tengo nombre. Wow, qué poderoso es poder conocer la historia del trasfondo de tu poema y también la empatía de tu corazón al pensar en aquellos que muchas veces, muchas personas dentro de la sociedad, como tú mencionabas, el apoyo a las personas sin hogar que viven en la calle es algo que debería de ser más difundido, el apoyarlos más, el poder conocer esa historia y recordar que todo ser humano tiene esa historia y que si están ahí, muchas veces no sabemos por qué, pero en su mayoría es una historia que es triste, es dura, y poder saber la inspiración de dónde llegó esta inspiración a ti para crear este poema es algo muy, muy especial para mí poder saberlo. Y bueno, definitivamente tienen que ir y comprar este libro. ¿Dónde podemos encontrarlo, Melina? Donde, lo pueden encontrar en la página de Poesía Mítica. Ok. Ahí lo pueden encontrar. También si, lo pueden encontrar en sus redes sociales de Instagram y Facebook, como tal, Poesía Mítica. Y ahí está un enlace a donde los va a guiar a encontrar el libro. Claro, no es el único libro, hay demás libros, hay más poemarios muy lindos, igual con diversos escritores que han hecho poemas igual extraordinarios. Ok, vayan a buscarlo, por favor, y compren Sí. este libro. Y bueno, hablamos algo que es parte de tu mundo nuevamente, la poesía, la cuestión literaria. Y sé que el diseño editorial es un área que pues te gusta bastante y te apasiona. Si tuvieras la oportunidad de hacer el diseño de algún libro, revista, periódico o catálogo de compras, ¿para qué escritor o compañía editorial te fascinaría hacerlo? Ok, es una pregunta muy interesante también. Y creo que sería para la editorial Penguin Random House. Es una editorial multinacional, entonces diseñar un libro para un escritor de ahí sería excepcional. O sea, y también yo sé que la editorial de Penguin Random House tiene impactos sociales, apoya la diversidad, el medio ambiente, el motivarte a leer, ¿no? También. Entonces sería esa editorial, Penguin Random House. Maravilloso, Melina. Lo vas a lograr y sé que muy pronto, cuando lo logres, vas a poder estar de nuevo en mi canal y vamos a poder platicar acerca de ello. Y Sí, bueno, gracias. me siento muy agradecida por esta entrevista y por haberte conocido, haber conocido parte de tu historia, de tu mundo. Y me Gracias. gustaría cerrar esta entrevista con una pregunta muy especial.
Si pudieras ponerle un título a tu historia de vida, ¿cuál sería? Ok, wow. Em, ¿Cuál sería? Creo que de todo lo que he vivido, de la confianza también, sería creo que las pinceladas de un aprendiz. Oh, wow, qué hermoso nombre. Qué hermoso, qué hermoso. Ah, Melina, qué gran privilegio haberte podido tener aquí. Eres una niña con un corazón muy hermoso, muy Oh, noble, que muchas puedo gracias. sentir la pasión de tu alma por seguir creciendo en esta parte de tu vida y de tu mundo, que es el diseño y la comunicación gráfica, pero también de tu persona como ser humano. Y quiero agradecerte de verdad por haber estado aquí. Y muchas gracias de verdad. Ay, gracias a ti por invitarme, la verdad. Fue agradable estar en esta entrevista y también conocerte. Oh, muchas gracias, Melina. Nos veremos muy pronto y por favor, para todos los que les gustó este video, déjenos un like y comenten cuál fue su parte favorita y muchas gracias por quedarte hasta el final, aquellos que lo están viendo. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Nos vemos.